Muy buenas noches, bienvenidos hoy a un nuevo devocional, un nuevo tema de meditación, reflexión espiritual para animarnos a ser ese tipo de familia maravillosa que podemos ser siempre que obviamente sigamos las instrucciones de Dios, los consejos de Dios y empecemos a abandonar nuestra propia sabiduría, la sabiduría de nuestros padres, las costumbres o maneras de la sociedad en la que vivimos y tomemos mejor el manual del Todopoderoso, el manual del Todo Sabio Dios, para que podamos a través de sus enseñanzas poder hacer lo correcto en cada parte de nuestra vida y sobre todo en esta tan vital como es el hogar. Dios tiene la intención de que cada hogar sea maravilloso. Por eso el tema de esta noche es el valor de una gran familia y es nuestra lección número 3 en esta serie de lecciones. Dios tiene también la intención de que cada matrimonio tenga la marca del cielo, como dicen por allí los productos made in tal lugar, made in tal lugar. Bueno, hecho en Taiwán, hecho en China, hecho en los Estados Unidos. Dios quiere que el matrimonio tenga un made in, pero del cielo, hecho en el cielo. Solo Dios sabe cuántos matrimonios se contraen cada día y cuán pocos son verdaderamente grandes en el sentido que la Biblia le da a esa palabra. Los grandes matrimonios no están reservados para algún grupo específico debido a el lugar donde viven o la edad o el color de piel o raza o la economía, sino que más bien los hogares se vuelven grandes si y solo si admiten las instrucciones de Dios y se adhieren a esas instrucciones. Con poca reflexión nos damos cuenta del valor de un gran hogar. Sociólogos, psiquiatras, consejeros matrimoniales y predicadores, todos afirman el valor de los buenos hogares, porque el buen hogar, un gran hogar, es fundamental para la sociedad. En un país, en un istmo como el nuestro, donde se refleja a través de detalles gráficos el tipo de hogares que nos componen como nación, quiero decir, y lo que esto ha traído como resultado o como consecuencia. Notemos entonces algunos de los valores de un gran hogar en estos breves pero importantes minutos que compartimos de la palabra de Dios. En primer lugar, la crianza de los hijos. Voy a reubicarme aquí para que no haya interrupción luego con los textos bíblicos. Vamos a ponernos bien pequeñito acá, porque lo que usted quiere oír y ver es la palabra de Dios. Bien, la crianza de los hijos, uno de los primeros valores que aporta el hogar a la sociedad, a la iglesia, al mundo en general. Sin grandes hogares, la crianza del tipo correcto de hijos es prácticamente imposible. Y quiero decirles que los grandes hijos empiezan, y escuche bien, por tener grandes abuelos. Sí, los grandes hijos o el mejor tipo de hijos empieza cuando en el hogar hay grandes abuelos. El apóstol Pablo le diría a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 5. La educación de los hijos por parte de padres piadosos puede superar las altas probabilidades que hay de que crezcan y sean afectados en un mal ambiente, por malas amistades y por otro sinfín de males que van a encontrar en su vecindario, en su ciudad, en su país y en el mundo. Todo acerca de crear hijos es importante, pero seguramente nada es más importante que los padres piadosos, es decir, temerosos de Dios, que educan fielmente a sus hijos para que sean no lo que ellos quieren, no lo que siempre quisieron sus padres que fueran ellos, sino lo que Dios quiere que sean. Importante entonces este valor que aporta el hogar a la sociedad. El segundo sería un padre. El padre en el hogar es la piedra angular de la disciplina, la fuerza del amor y el ejemplo a imitar. Para ser un padre cristiano verdaderamente maravilloso, hay que ser el tipo correcto de hombre. ¿Qué queremos decir? Bueno, un padre, cuando es el tipo correcto de hombre, debe asumir la responsabilidad.
debe soportar las dificultades o adversidades y debe buscar el bienestar espiritual no solamente de su esposa o no solamente de sus hijos, sino de cada miembro del hogar o de la familia, incluido su propio bienestar. Un padre debe ser un caballero siempre. Él no debe ser culpable ni de violencia, ni de carnalidad, ni de avaricia, para que no pierda su alma, ni se pierdan las almas de aquellos bajo quienes Dios puso su cuidado. Ser un padre maravilloso y de gran valor, en pocas palabras, es ser un padre como nuestro Padre Dios. Otro valor que aporta una gran familia a la sociedad es una madre. El valor de la casa va a aumentar o va a disminuir considerablemente debido a la presencia o no de una madre en el hogar. ¿Qué es un hogar sin una madre? Creo que la carrera de la maternidad es, quizás no lo vean todas las mujeres así, pero es la más alta vocación de una mujer. ¿Y qué se pide de ella como madre? Pues de ella se requiere que establezca el tono moral del hogar y que exhiba el mayor sacrificio, porque nadie se va a sacrificar más que una buena madre. Su trabajo en verdad nunca se acaba, todos lo sabemos, ni de día ni de noche. Es constante, es permanente. Ella está involucrada constantemente en lo que se conoce como la gestión del hogar y de los recursos que son aportados al hogar para que todos tengan lo que necesitan. Su vida ilumina la casa como si fuera un faro en medio de la noche y usted va navegando en aguas peligrosas donde puede haber rocas que destruyan la embarcación familiar. Ella es ese faro que evita que esto suceda. Sus alegrías, su realización se encuentra en la familia y ella proyecta también en sí misma el amor del Señor mediante su espíritu precioso y dulce, porque así debe ser. Para que una madre sea de un valor real en el hogar, debe ser como era nuestro Señor. Cuando hablamos acerca de el carácter de nuestro Señor, la manera de ser, la manera de tratar a los demás, la Escritura lo va a describir como en Mateo 11:29, como manso y humilde de corazón. Una mujer arrogante, soberbia, de malas maneras, pues no podrá ser verdaderamente de valor o de un gran valor, o no va a poder contribuir a que haya una maravillosa familia en ese hogar. Pero cuando es una buena mujer que entiende que el ejemplo suyo es no su papá, no su mamá, ni sus abuelos, ni otras mujeres amigas suyas o familiares suyos, sino Jesús, y desarrolla estas cualidades que tenía el Señor, entonces, sin la tremenda influencia de ella en el hogar, definitivamente, hermanos, que no encontraríamos familias maravillosas en este mundo. Sin la tremenda influencia de un hogar donde se han implantado los valores y la ética que tanto necesita hoy y siempre en nuestro mundo, una nación está privada de ese poder y de esa fuerza que aporta una buena familia. Poder y fuerza que se pueden alcanzar o se pueden obstaculizar en gran medida por la crianza de los niños en el hogar por parte de padres temerosos de Dios o padres impíos, lo uno o lo otro. Otro valor que también aporta la familia o el hogar al mundo, a la sociedad, es la iglesia. Sin el hogar, lo que el hogar le aporta a la iglesia, quiero decirlo. Sin el hogar, la iglesia no puede existir, ¿sí? Sin el hogar, la iglesia tardaría quizá una generación en desaparecer. Sin el matrimonio y la concepción de hijos en él, no habría una iglesia dentro de unos cuantos años. Para cualquier organización como la iglesia, la vida dejaría de ser si no estuviera alimentándose constantemente en su membresía, en su composición de el hogar, de lo que aporta el hogar. Aquellos que hemos trabajado durante años en la iglesia, nos damos cuenta del valor del hogar para los planes, proyectos, funcionamiento del cuerpo del Señor.
sin el hogar para implementar las grandes verdades presentadas en el púlpito y en el salón de clases, estas no tienen mucho valor para aquellas personas que en una familia son padres e hijos. Algunas de las más grandes batallas, por otro lado, se dan con padres, pero padres que son liberales, que son impíos, que tienen poco sentido común o quizá ningún amor por nuestro Dios. Por lo tanto, ellos presentan ante la verdad bíblica, ante la enseñanza, como estas que hemos estado compartiendo y seguiremos compartiendo en esta serie, van a presentar resistencia, van a presentar oposición y van a luchar contra todos los esfuerzos realizados para ampliar y extender el reino de Dios, el dominio de Dios. Por otro lado, los padres que aman a Dios y que son diligentes representan nuestros mayores activos, ya que todos juntos buscamos edificar el reino de Dios. Y no hay nadie que pueda ayudar mejor al predicador, a los maestros, a los líderes, sino el hogar, ¿verdad? Los padres en el hogar principalmente. Generalmente, puedo decir que generalmente la iglesia es bendecida con buenos padres que han amado la verdad, que han vivido la verdad y han enseñado esa verdad a sus hijos. Estos hijos, a su vez, se convierten en poderosos siervos de Dios, tanto aquí como incluso algunos de ellos fuera de nuestro país. El poder de los hogares piadosos para producir grandes predicadores, buenos ancianos, maestras de Biblia en la escuela dominical, diáconos y esposas y miembros fieles, no se puede exagerar. El valor del hogar para la iglesia, hermanos, no se puede sobreestimar. Es clave, es fundamental. La iglesia se va a mantener si logramos hacer un trabajo clave en los hogares. Y la iglesia se va a desintegrar, va a caer si no atendemos a las familias y a los hogares que la componen. Ahora, dentro de los puntos que estamos considerando, debemos preguntarnos siempre cómo nos ve la gente en la comunidad, como hogar, como familia, quiero decir. Una comunidad no es más que sus casas, negocios, sus iglesias y sus escuelas. El valor de los hogares piadosos en una comunidad, ese valor es tremendo, es grandísimo. Si el hogar lo permite, entonces la comunidad del vecindario va a estar lleno de pornografía, apuestas, prostitución y el crimen. Todos estos males se van a multiplicar o proliferar. Pero si las familias se preocupan por el bien, por la paz, por las cosas buenas y son unidas, pueden derribar cada enemigo que los desafíe en ese lugar. Nosotros creo que conocemos historias o hemos estado involucrados en historias donde una comunidad ha evitado la construcción de una cantina, de un casino, de un burdel o de cosas semejantes. Hay poder en los hogares que trabajan juntos por el bienestar de la comunidad, claro, siempre y cuando conozcan de Dios también quienes son las voces que impulsan, quienes son las voces que lideran, quienes son las voces que convencen a sus vecinos de hacerle frente al mal y si se han encomendado, en primer lugar, al poder de nuestro Dios. También, amados, cuando hablamos acerca del hogar, tenemos que hablar de el valor que éste tiene, no solamente para la iglesia, no solamente para una comunidad, sino el valor que tiene para una nación. En el libro de Proverbios tenemos, ahí damos la bienvenida a nuestro hermano Rafael y nuestra hermana Ashley. Decíamos que entramos a lo que un hogar representa o lo que aporta para una nación en esta serie de lecciones y particularmente en esta lección que es el valor de una gran familia. ¿Cuál es el valor de un hogar para una nación? Bueno, si vamos al libro de Proverbios, el más sabio que jamás haya existido, después de Jesús obviamente, dijo en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Para el que ha vivido una gran parte de su vida en el extranjero, que probablemente yo creo que ninguno de nosotros aquí, y no me citen ninguna provincia del país, por favor, pero los que han vivido en una gran parte de su vida en alguna nación extranjera, sobre todo incluso en otro continente, habrán experimentado
ver las diferencias que hay entre una nación que está guiada por la ética judeocristiana, es decir, que ha aprendido su ética de lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia, y una sociedad que, por ejemplo, está dominada por el Islam, la religión que practican los musulmanes. Cualquiera que haya leído, aunque sea muy poco del Islam, sabe que es una religión que permite la poligamia, es decir, tener muchas mujeres, un hombre tener muchas mujeres, y también el concubinato, que es tener a la mujer simplemente para tener relaciones o para procrear como si fuera un objeto. Esta falsa religión entonces ataca el fundamento mismo de la familia. Esta falsa religión no puede jamás producir una gran familia. Engendra celos, inmoralidad, engaño, degrada a las mujeres, descuida a los hijos. Como resultado de tan malas condiciones en un hogar, toda la nación sufre. No puede haber el cuidado, la preocupación y la orientación paterna adecuadas en un entorno que tiene muchas esposas, muchas madres, muchos niños y un solo padre en el núcleo familiar. Lo mismo es, tampoco es que tiene que haber suficientes esposos para cada mujer, ¿no? Sino hablando de que absolutamente es una carga que un solo hombre no puede llevar porque Dios le asignó desde el principio al hombre una mujer y le asignó a la mujer un hombre. Por lo tanto, decía, tener toda esa cantidad de mujeres, jamás es imposible que un hombre pueda administrar ese hogar debidamente. Lo mismo es cierto cuando hay una multiplicidad de hombres y la que manda allí o la que es la cabeza es una mujer. Hablo de sociedades matriarcales, ¿no? Hemos visto ambos casos y cada uno de ellos fracasa en proporcionar lo que Dios desea en el hogar. Sociedades que también, por otro lado, abogan y fomentan el amor libre, esa unión de personas que no se casan, que no se comprometen, pues esas naciones o sociedades fracasan en asumir las responsabilidades en el matrimonio y en lo que tiene que ver con la paternidad. Las sociedades inmorales e impías abandonan la orientación del hogar, o mejor dicho, nunca la tuvieron. Aquellas naciones que se han hecho grandes y cuya prosperidad se mantiene, incluso va creciendo, van progresando, tuvieron como su fundamento grandes hogares, donde los hijos fueron enseñados, entrenados y nutridos con amor, con disciplina, con honor y con bondad, como manda la Escritura. Por lo tanto, cuando estas cosas no existen, cuando los padres no son lo que deben ser, cuando padre y madre no están haciendo su labor, pues, ¿qué viene? Nuestro último punto, que los hogares de hoy están reflejando problemas, serios problemas. Hace falta un poco de conocimiento nada más de nuestra historia para darnos cuenta de que la familia hoy ya no es lo que era antes. Hace solo unos cuantos años los papás se ganaban la vida, la madre se quedaba en casa. Para el hombre, su hogar era su castillo. Los niños eran anhelados y amados. Los padres eran sacrificados y los hijos eran obedientes. No sacrificados de que los inmolaban, ¿no? Sino que se sacrificaban, ¿no? Por sus hijos. Y los hijos eran obedientes porque honraban a sus padres, porque amaban y respetaban a sus padres. Hoy es diferente. Y la diferencia ha hecho la diferencia, valga la redundancia. Nuestra nación, nuestra iglesia, nuestra comunidad sufren porque la base y el fundamento de todo esto es el hogar, y el hogar ha cambiado debido a las actitudes materialistas, al egoísmo, al descuido y a la falta de respeto hacia Dios y hacia su palabra. Los hogares han cambiado y tienen como tienen a nuestro mundo. El hogar puede hacer toda la diferencia, y la diferencia se hace mediante, ¿qué cosa? La misma familia, cada miembro de ella, pero principalmente aquellos que lo dirigen. Los grandes hogares van a lograr entonces grandes cosas en la comunidad, en su ciudad, en su nación y por ende todos juntos en el mundo. Nunca subestime el valor de un gran hogar, porque el valor de ese hogar puede ser eterno. Lo que enseñe, lo que forme, lo que ayude a esos hijos, lo que se desarrolle en ese esposo y esposa, en ese padre y esa madre, puede tener impacto eterno.
nuestro hogar se puede encargar de que ya de adultos vayamos al cielo o vayamos al infierno. No que ellos sean los culpables y no que ellos van a pagar por eso, pero ya decía una vez el sabio que el que instruye al niño en su camino va a garantizar que aun cuando fuere viejo, él va a seguir ese camino. Lo contrario también, cuando los hogares no han hecho la labor porque no se atreven a disciplinar, porque no se atreven a enseñar, porque no quieren mostrar amor, porque no quieren mostrar interés y preocupación, porque no hay sacrificio, porque el materialismo nos gana, porque la indiferencia nos gana, porque hemos dejado que la inmoralidad entre en nuestro hogar, hemos dejado que el mundo dicte cómo se vive en nuestro hogar, cómo se habla, cómo se viste, cómo se camina, cómo se hace todo. Cuando eso sucede, hermano, entonces las consecuencias pueden ser fatales en la vida de esos hijos de adultos. Así que Dios nos bendiga a tener grandes hogares según la definición de Dios de grandes. Bendiciones, amados hermanos.